Bienvenidos a este desafío. Soy el senador Zoé Robledo y hoy es un honor poder entrevistar y conversar con el doctor Luis Moreno Ocampo. El doctor fue el primer fiscal en jefe de la Corte Penal Internacional, ejerció ese cargo durante casi 10 años y en ese recorrido que hoy queremos nos cuente cómo fue esa experiencia de, por primera vez en la historia de la humanidad, tener una corte para perseguir los crímenes de guerra, las atrocidades que ocurren en muchos países y que, tuvieron la oportunidad por primera vez de ser escuchados y de que se hiciera justicia. Doctor, cuéntenos cómo fueron estos 10 años de experiencia al frente de la Corte Penal Internacional. Bueno, fue fascinante. El mundo empezó con la idea de hacer justicia global en Nuremberg a los nazis. Se terminó por un tiempo, volvió en 93 contra Yugoslavia. Al año siguiente hubo el genocidio en Ruanda, pero todos eran casos específicos, donde había un consenso. Pero en el 98 se hizo una cosa totalmente nueva, que era la Corte Penal Internacional. El mundo se iba a acercar a los crímenes más graves cuando los estados nacionales no los enfrentaban. Y en parte porque yo había sido fiscal del juicio de las juntas argentinas en el año 85 en Argentina, me ofrecieron ser el primer fiscal. Así que yo llegué a La Haya en junio del 2003, tenía 6 pisos vacíos, un edificio muy lindo, 6 pisos vacíos, 2 empleados, 18 jueces que me esperaban con casos y bueno, esa responsabilidad. Fue fascinante. Empezamos a reclutar la mejor gente que yo podía. Terminé con 300 personas de 80 países diferentes, así que era un lío, pero súper atractivo. Y terminamos investigando los casos. Estuvimos metidos en los conflictos más graves del mundo, desde Afganistán, Palestina, en Colombia, nos metimos a hacer investigaciones en Congo, en Kenia. Terminamos con el caso de Gaddafi. Gaddafi estaba prófugo cuando fue capturado y asesinado. Tenemos preso al expresidente de Costa de Marfil. La verdad que la Corte la pusimos en funcionamiento, con todas las dificultades y con todas las contradicciones y peleas sobre eso, pero fue fascinante. Su elección fue en el año de 2003 por parte de 78 países que en aquel momento Sí. Formaban parte de Eso fue interesante. Cuando yo empecé eran 78 países, cuando me fui eran 121. Es decir, a pesar de que nos metimos en muchos conflictos y con muchos casos polémicos, como el caso de Darfur, donde procesamos al presidente de Sudán y a países enojados, la Corte siguió sumando voluntades, y México fue muy importante. México fue justo el país número 100. Eso es. México fue el país número 100, entonces México es un país muy grande, fue el otro país de Norteamérica que se integró. Canadá y México son los dos países. Sí. Y fue un impulso para toda la Corte. México fue el vicepresidente de la Asamblea de todas partes. México tuvo un rol clave. Hubo una discusión en Kampala en el 2010 sobre la reforma del estatuto. México tuvo un rol muy clave ahí. Y justamente yo creo que toda la región, México y Latinoamérica, tiene una ventaja, y es que en nuestros países la violencia política ha terminado, no hay violencia política. Sí. Entonces hay un consenso sobre eso. Entonces Latinoamérica tiene una voz con mucho más legitimidad para opinar sobre África o conflictos de Medio Oriente, claro, porque no son parte del juego mundial de poder. Así que yo creo que México y la América Latina tienen un rol clave en estos conflictos como Siria, como Libia, como Israel y Palestina. Yo creo que tienen un rol clave ahí para asegurar al mundo que no haya crímenes masivos. ¿Cuál cree que usted son los desafíos principales de la Corte Penal Internacional para los próximos 10, 20 años? No, la Corte Penal en el 98 fue establecerla. En la época mía fue montar la operación. Ahora es generar el apoyo suficiente. Porque, sí, por ejemplo, en México los problemas que hoy hay en Siria son remotos. ¿Ustedes cuánto? Y eso es un problema. Sí. El mundo está manejado para el presidente Obama, es tan remoto como el presidente mexicano. No tiene mucho interés en Siria. Entonces, tenemos que realmente definir que los líderes del mundo hagan muy en serio la idea de que el que comete crimen masivo está fuera del poder. Sí. Y que eso se establezca. Y tenemos que aprender a ponernos de acuerdo con Rusia, con China, con India, porque ellos tienen sus razones para oponerse y hay que articularse. Ahora, me parece que el tema, la Corte Penal Internacional se ocupa, como dije antes, de violencia política. Crimen organizado es diferente, y ahí tenemos un fenómeno complicado. El narcotráfico es diferente, el lavado de dinero es diferente. Sí. Todo el tema del lavado de dinero, que nos mezcla con el tema de corrupción política, eso es un fenómeno nuevo que todavía estamos discutiendo cómo hacerlo, todavía no sabemos cómo hacerlo. Hace algunos meses leía yo una entrevista que usted dio al periódico La Nación de
bueno, de su país, de Argentina, y decía que las sociedades podían estar ya listas para terminar con los crímenes masivos, pero que todavía no están listas para acabar con la corrupción. Y eso, vaya, me ha llamado mucho la atención porque ahora, después de perseguir a criminales de guerra, ha girado su investigación, sus esfuerzos hacia el combate a la corrupción, que muchas veces está vinculado también con la violación de derechos humanos. ¿Cómo fue este giro? Bueno, en realidad, esta... yo es lo que hice en la Argentina. En la Argentina yo cuando, en el 85, 88, trabajé en casos vinculados con las juntas militares, violencia masiva. Pero después me nombraron fiscal de la Cámara Federal de Buenos Aires y decidí usar mi fuerza de fiscal para investigar corrupción, porque era el nuevo abuso de poder. Sí. Y ahí descubrí que los dirigentes políticos que me apoyaban mucho cuando me peleaba con los militares, me decían, bueno, ¿por qué estás haciendo esto? El tema, este es un amigo, me explicaba. Entonces, la corrupción es mucho más complicada porque es un negocio del poder. Entonces, enfrentar corrupción, hay una jueza francesa que investigó a Elf, que le pagaba un soborno al presidente de Angola. Pero lo más interesante fue que descubrió que el presidente de Angola le devolvía la mitad del soborno al presidente de Elf, que lo usaba para sus propias cosas. Sí. Entonces, este es el problema. La corrupción es un negocio mucho más generalizado que los crímenes masivos. Por eso sí creo, la Corte Penal Internacional puede ayudar a crímenes masivos. Corrupción es distinto. Necesitamos senadores que empiecen a ver cómo, justo que no estén en el poder. Por eso yo creo que ustedes tienen un rol importante, que ayuden al poder a entender los límites. Que jueguen un partido no de oposición pura, sino marcando los límites, explicando. Yo tengo la percepción de que la corrupción va a ser un fenómeno que va a durar bastantes años. Pensemos que tardamos 60 años en terminar con la esclavitud. Sí. En el siglo XIX tardamos 60 años en eso. Corrupción empezamos a finales de los 80, básicamente, a tomarnos en serio. Me parece que las nuevas herramientas de Internet van a ayudar. Claro. Esto de Facebook es solamente la primera aplicación de Internet. Me parece que va a haber herramientas de gestión de gobierno que nos van a ayudar a manejarnos con más eficiencia en la plata. Sí. Así que yo creo que corrupción vamos a convivir con ella por un tiempo. México tiene una chance ahora, ¿no? Claro. Me parece que México, que está discutiendo, ustedes están discutiendo el tema de las empresas públicas, es una discusión distinta que en la Argentina lo discutimos hace 20 años, hicimos las cosas mal en muchos aspectos, generó mucha controversia. Pero México tiene la ventaja de tomar en cuenta lo que pasó en otros países de la región. Y hay un modelo nuevo, digamos, en el mundo de hoy, por ejemplo, la banca suiza controla impuestos ahora. Sí. Hace 20 años o 10 años era inimaginable que la banca suiza se metiera con el tema de impuestos. Claro. Entonces, el mundo va cambiando y México es un país grande que tiene la ventaja que puede liderar cambios en este tema. Así que la verdad que yo miro con mucho interés lo que pasa en México ahora. Ahora, leemos que recientemente el Banco Mundial le había encargado una investigación particular. ¿De qué se trata? Sí, cuando terminé la fiscalía, el Banco Mundial me pidió que interviniera como en un panel de expertos sobre un caso de corrupción en Bangladesh. Y fue muy interesante porque la percepción que tenemos es que, bueno, la corrupción en los países del sur. Y en el caso de Bangladesh, el Banco Mundial descubrió en la investigación que la compañía canadiense ofrecía sobornos. Y bueno, mucha gente dice, bueno, pero ofrece sobornos porque tiene que operar en el sur. Sí. Y en realidad la policía canadiense comprobó no solamente que ofrecía sobornos en Bangladesh, sino que la compañía canadiense ofrecía sobornos en Libia. Y entonces el CEO, el director general de la compañía, fue expulsado. Ahora, 2 meses después, la policía canadiense descubrió que pagaban sobornos en Montreal, en Canadá mismo. Sí. Con lo cual la idea de que en Canadá no hay corrupción, bueno, no es cierto. Claro. No es cierto. Entonces creo que ese caso muestra las posibilidades de la acción global, cómo el Banco Mundial fue capaz de alertar a Canadá y cómo Canadá tomó reacciones, pero también que la corrupción es un fenómeno mucho más enquistado y mucho más establecido que lo que pensamos, y que por eso desterrarlo nos va a tardar un tiempito. Para finalizar, le quisiera preguntar, en su visita a México, ¿cuál sería una opinión, una recomendación para los políticos mexicanos que estamos buscando nuevos métodos para el combate a la corrupción? No, yo no puedo dar opiniones. Yo soy argentino, no puedo dar consejos a los políticos mexicanos. Yo en Argentina no hago nada, vida pública, lo que veo es un país mucho más polarizado. Vi que en México usted tiene un diálogo, eso que hay que cuidarlo. Me parece que México tiene un diálogo interesante, con posturas distintas, pero con un diálogo político, que eso creo que es central. Que ustedes puedan discutir, que ustedes tengan un rol como oposición, que respeten al gobierno que está en el gobierno y que el gobierno lo respete a ustedes. Me parece que eso es un ejemplo para mí. Entonces, el diálogo como camino para el combate a la corrupción. Bueno, la medida que haya senadores interesantes que empujen, eso es importante. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y muchas gracias.